Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy les traigo otro video que quiero compartir con ustedes, otro libro. Este libro se denomina Shingun Makaku, algo así creo, en japonés, pero en castellano se llama Indigno de ser humano, del escritor japonés Osamu Dazai. Obviamente Osamu Dazai es un seudónimo, ¿no es cierto? Tiene su nombre real. Pero más allá de indagar en eso, me quiero detener en la obra en sí, en este libro, en esta novela, y poder comentar, reflexionar, dar cuenta de las impresiones, de lo profundo que es el libro, a pesar de lo cortísimo que es también. Y por cierto, hacer un llamado a su lectura, hacer un llamado a acercarse a este tipo de autores que de pronto no te van a tomar más de 2 o 3 días leerlo, pero quizás el mensaje y la enseñanza va a quedar ahí. Y antes de comenzar quisiera, ¿no es cierto?, dar un gran saludo a todos mis suscriptores. Les doy las gracias a todos por aguantar el canal del Lector Impune. Y en especial quiero saludar a dos suscriptores especiales para mí. Una persona es la del canal Artigato. Un saludo para ella. Busquen su canal de YouTube porque hace cosas maravillosas, dibujos maravillosos. Asocia sus experiencias a los dibujos, a sus fascinaciones, a las lecturas que ella desarrolla. Y realmente es una artista y le doy un gran saludo a ella porque desde que se conformó este canal ha estado ahí apoyando providencialmente, que de pronto conectamos ahí viendo algunas cosas en YouTube. Y la otra persona es a nuestro querido Alfonso, nuestro querido Fonch, del canal de YouTube El Rincón del Bibliófilo. Le extiendo un saludo especial para él y aguante también a su canal. Eh, Él es una persona realmente interesante, muy culta y que transmite mucha sabiduría, más allá de los gustos personales de cada uno, de las posiciones ideológicas. Es una persona que vale la pena escucharlo y de pronto también vale la pena dar cuenta de un acercamiento a lo divino, a Dios, y en ese sentido nuestro querido amigo Fonch es un fiel católico y en especial reza por muchas personas y por todos nosotros. Le agradecemos eso a nuestro amigo Fonch. Y bueno, desearles entonces, además, una feliz Navidad que se aproxima, un mejor y próspero año nuevo 2026. Y no sé si va a ser la última lectura, yo creo que sí va a ser la última lectura de este año, pero prontamente, como le prometí a nuestro amigo Font, vamos a iniciar la lectura de eh, Cruzadas en Jeans de Tia Beckman. Y bueno, ahí nos vamos a enfrascar en este librito entre Pascua y Año Nuevo, perdón, entre Navidad y Año Nuevo. Acá en Chile le decimos Pascua a la Navidad. Y bueno, en fin. Creo que por ahí voy a empezar a leer este libro, pero me agarró este otro que es Indigno de ser humano y creo que es muy interesante poder hablar de Indigno de ser humano. Ahí va a aparecer la carátula del libro que lo leí en digital. No lo he podido comprar, en fin, he tenido otros gastos y esos dinerillos han ido destinados a presentes, a regalos, qué sé yo. Entonces, queda pendiente Cruzadas en Jeans. Y bueno, me agarró ahora Indigno de ser humano y no conocía a Osamu Dazai. De pronto, eh, viendo el catálogo de libros en Busca Libre, aparece ahí el libro de Osamu Dazai. Y bueno, no lo compré, pero sí leí como la referencia del libro y
me dio curiosidad, lo busqué en internet en PDF y lo descargué y lo leí. Bueno, eh, lo leí rápidamente y ahora tomé apuntes de él luego de esa lectura y aquí están. Con ellos voy a poder apoyarme un poquito en explicar las cosas más importantes del libro para ustedes, amigos, amigas. ¿Ah? Bueno, Osamu Dazai, por cierto, es un escritor atormentado quizás, no lo sé, yo no lo conozco más allá de este libro que por casualidad llegó a interesarme y después a leerlo en digital. Y creo que viendo ahí un par de cositas de él, leyendo un par de cosas de él, eh, se suicidó, se mató, no sé cómo lo hizo, pero bueno, eso sucedió. Y creo que sucedió después de haber publicado este libro, por allá en 1948, casi la mitad del siglo XX. Y bueno, en ese sentido quizás es un poco testimonial y autobiográfico esta obra de Indigno de Ser Humano. Y bueno, partamos hablando un poquito de, de la reseña como más general de la novela. Eh, Esta es la historia de un niño y después un joven, Yoso Oba. Yoso Oba es un niño que viene de una familia, digamos, japonesa tradicional, adinerada del campo, y que de pronto tiene una estructura, esta estructura familiar es muy rígida y muy severa, y la figura o el icono de la severidad en ese hogar de Yoso Oba es su padre que de alguna forma es una especie de terrateniente, una especie de hombre público, es un político que no pasa muchas temporadas en su casa y que hace listas con regalos que quiere repartir a la vuelta de sus viajes de negocios o qué sé yo, para regalarle a sus hijos. Y bueno, ahí hay un pasaje muy importante que determina la trascendencia en la vida de un niño o de una niña de la figura del padre. Lo digo personalmente porque a mí me toca de alguna forma, porque también soy padre y, y de pronto quisiera estar todo el tiempo que pudiese con mi hija, pero hay que aprovechar los tiempos lo que más se pueda. Entonces esto es lo que tiene que ver con lo que le sucede en esencia a Yosoba. La idea de una exclusión familiar potente, una familia que está concentrada en cada uno en sus cosas y que de alguna forma es extraño como eh, en el joven o en el niño o en el puber Yosa de pronto no se hace esta suerte de ritual de transición entre la ruptura o el quiebre o la desaparición de la infancia, dando paso a una suerte de juventud o de adolescencia o ya una etapa diferente en el desarrollo de las personas. Entonces, Yosoba, desde niño, que es obviamente el protagonista, y luego vamos a hablar cómo es la técnica escritural de alguna forma de Osamu Dazai en relación a este libro que vamos a comentar brevemente eso. Pero Yosoba es un niño que desde muy pequeño es considerado como una suerte de mal agüero, de un niño con un semblante siniestro, muy callado, muy vergonzoso. Las características que me llamaron la atención, que como que determinaban un poquito el camino o el destino que iba a seguir Yoso, es que no le gustaban los horarios para comer. Es decir, parece que por ahí también se marca una suerte de precedente en relación a la incapacidad de adaptarse a estructuras, ¿no es cierto?
del protagonista. Entonces surge en él el concepto de alguna forma, el concepto de felicidad es totalmente diferente a lo que el resto de las personas o de los demás piensan o creen o tienen, digamos, establecido como idea culturalmente aceptada. Y por lo tanto, Yoso se pregunta en esta primera etapa de su vida eh, si es feliz realmente. Entonces, también se pregunta a este niño si no conoce la índole o la naturaleza del sufrimiento de los demás, lo desconoce totalmente. Dice, el ser humano vive para comer, pero nadie dice que vive para ganar dinero. Tiene una relación extraña con el dinero también. No le falta nunca nada, pero le va a faltar mucho después, cuando ya sea un joven de secundaria, de enseñanza media, como decimos acá en Chile. eh, le va a faltar dinero, va a tener siempre problemas económicos y bueno, ahí nos vamos a adelantar un poquito eh, las cosas que quiero hablar de la novela. Entonces, él se siente totalmente diferente a los demás. Y esto es una inquietud que surge en su ser. ¿Eh? Y para poder disfrazar esta vergüenza, esta forma eh, sufriente, doliente, que experimenta en su ser Yosoba, y para poder llegar a los demás y ser aceptado y de alguna forma incorporado en la sociedad, recurre a las payasadas, a las tonteras, a las bufonadas, etcétera, a todo tipo de acción que sea hilarante, que cause risa, que la gente se cague de la risa, como se dice acá, y se olvide que por dentro esa persona está sufriendo tremendamente. O en el fondo lo que hace el payaso es recurrir a la payasada para poder enmascarar su sufrimiento. Es una pared, es una máscara que se pone. Y para mí creo que este es el punto clave para entender todo lo que le va a suceder y cómo es el personaje de Yosuo Oda en esta obra. ¿Y qué le pasa a él? Lo que le sucede es que le teme a las personas, le teme al ser humano, teme a la gente, ¿m? Pero tampoco puede renunciar a ellos, porque está de alguna forma totalmente dependiente de la sociedad. Y vamos a ver que es dependiente de muchas cosas posteriormente. ¿Sí? Y entonces le tiene miedo a la gente. Entonces, él vive con una infelicidad, con un sufrimiento y con una lucha desesperada porque en el fondo no se puede mostrar como es, porque obviamente sería rechazado quizás, porque él entiende todo lo contrario de lo que es la normalidad, etc. Entonces esto le genera una inquietud y un miedo y por sentirse diferente a los demás, esencialmente. Entonces él es una persona ultra sensible, Yoso, y es de una persona de origen acomodado también, que no tiene mayores necesidades. Entonces, desde esa perspectiva, eh, se convierte en un niño que no logra, por ejemplo, ya hasta el primer momento de moralidad quebrada, por decirlo así, en él, se convierte en un niño que no puede decir la verdad. Entonces, no puede decir la verdad y empieza a pensar que no puede vivir con otros seres humanos. ¿Y por qué? Porque no podía discutir ni defenderse. Esa era su debilidad. Es complicado, es complejo, porque ¿cuántos niños les sucede esto quizás en el mundo?
en estos momentos, en sus escuelas, en sus familias, son excluidos, son rechazados, no son tomados en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te da para pensar en eso, te da para cuestionar muchas cosas, en realidad, y da pena también leer esta novela. Ojo ahí que las personas que estén pasando por momentos sensibles, quizás no es recomendable que lean esta obra, porque realmente es de una crudeza y de una forma de vida tan extrema que muestra aquí Osamu Dazai, la figura de Yoso Oba. Quizás Yoso Oba sea el alter ego de Osamu Dazai y esto sea muy autobiográfico. Y bueno, entonces lo que más reflexiona Yoso en relación a las personas es que las personas no muestran, y aquí hay que tener claro que el protagonista piensa que las personas no se muestran como son. Es decir, vivimos en una sociedad de hueones hipócritas, por decirlo así, disculpando la expresión. Somos todos unos hipócritas y de alguna forma enmascaramos nuestra verdadera esencia. Pero cuando tenemos la oportunidad, ¡pum!, cortamos, liquidamos, suprimimos al otro, etc. Entonces, Yoso empieza a pensar que las personas no muestran lo terribles que son en esencia. Y cuando se da la ocasión, ¡pum!, como dije. Entonces para esto lo que hace el autor es utilizar la imagen de la vaca que levanta la cola y que con un solo coletazo, apenas tenga la oportunidad, ¡pum!, se deshace el tábano de la mosca. Entonces es ahí donde empieza el cuestionamiento social en este personaje. Este cuestionamiento del otro, de la otra edad, como diría Bill Chung Han, como dirían filósofos por ahí de moda. Y Yoso vive esta angustia, este sufrimiento en absoluta soledad. Y uno se pregunta, ¿qué es la soledad? ¿Qué es realmente la soledad? La soledad es no tener una forma de vida, un proyecto de vida realmente claro, no tener un objetivo, no tener la relación con Dios, no tener una relación auténtica, sana, veraz y honesta con los demás. De ahí, claro, vienen las preguntas en relación a este otro tema, que es la soledad en el mundo contemporáneo, porque no olvidemos que esta novela es una novela contemporánea, existencialista, podrían algunos catalogarla de nihilista, pero ya vamos a ver que toma es muy... A Osamu Dazai le interesaba mucho, por ahí me enteré que a Osamu Dazai le interesaba mucho la Biblia, le interesaba mucho el cristianismo, y de alguna forma hay unos paralelismos y unos cruces unas alusiones al mundo bíblico, pero en relación a un aspecto que vamos a tratar más adelante en el video, en la crítica. Entonces, amigos, entender que Osamu Dazai nos conforma a Yoso Oba, este protagonista, en relación a este sufrimiento, este miedo por el otro, o por los otros, o por el ser humano en general. Y recurre a las payasadas Yoso, y en ese sentido se tenía que humillar, no era digno. Y esto va a ser clave, la humillación.
muy de Dostoyevsky, presentar al personaje humillado para ser aceptado o para poder estar ahí como presente en la retina de los otros. Y la vergüenza, que es otro aspecto importante, la vergüenza de esta marca de la indignidad, podríamos decir, del ser humano, del ser humano, que es indigno en base a, obviamente, a los moldes sociales de cada sociedad, los moldes culturales de cada sociedad, las normativas, etc. Entonces, esta fama de payaso ya la tenía cuando iba en la escuela, en la básica, y luego en la secundaria o en la enseñanza media. Esta fama se expande. Yoso o Yosoba es famoso por sus payasadas, bla bla bla, y es considerado un niño travieso, aunque el carácter del protagonista es totalmente distinto. Es lúgubre, depresivo, es débil, es carente de amor, de atención, de compañía, de escucha, de apoyo. Vamos a ver que todo esto se lo niega al padre. Importante el tema de los padres. La madre en silencio, el padre siempre. Recordemos que es una familia tradicional del siglo XX. Creo que esta historia está ambientada en los años 20 o 30 del Japón, de esa época. Y claro, uno piensa, claro, la sociedad tradicionalista, estricta, patriarcal, en Japón, aunque sea Oriente, igual como se mantiene como esa estructura. Y aquí donde le sucede un hecho, se despierta o nace a la sexualidad de la peor forma, que lo mancillan en los criados. Alguien se aprovecha de él. Y ahí pierde su castidad. Y él tiene miedo de decirle esto a su padre, a sus hermanos, a su familia en general, porque sabe en su ser que hay privilegiados y que él no es un privilegiado y que no le van a creer y sí le van a creer a los criados. Imagínense, no le creas que tu hijo crea que si le pasa algo así, eh, si le pasa algo así, que tu hijo crea que su padre o su madre no le van a creer, es porque ya algo sucede con la relación con los padres o los padres con su hijo. Y obviamente que el protagonista se va a sentir pecaminoso. Bajo esta lógica cristiana del pecado. Creo que el pecado se dice etsumi, sumi, si no me equivoco, en japonés, tsumi. Pero él sabe que la sociedad, todos se engañan mutuamente. Yosoba sabe esto. Porque dice, no se puede vivir en pureza, claridad y felicidad en medio de toda esta mentira mutua, porque todos se mienten mutuamente, porque todos son hipócritas, porque todos se ponen una careta para poder relacionarse con el otro y no se muestran tal y como son. Y si se muestran tal y como son rechazados, son apartados, son anulados, no son tolerados. Y aquí viene entonces el momento en que obviamente tiene que estudiar en la secundaria y ya Yoso es enviado a casa de parientes lejanos para que haga su vida estudiantil, porque el padre quiere que sea una especie de burócrata, ¿sí? Siempre los padres aportillando las pasiones de los hijos, no escuchando, y claro, piensan siempre en que eso no te va a dar para vivir, etcétera.
pero también no saben que el negar a eso, el negar el desarrollo de una pasión, es negar de alguna forma la felicidad de esa persona, de tu hijo o tu hija. Entonces, para estudiar quedaba a cargo de parientes lejanos o de amigos íntimos de su padre. Y ahí vamos a ver el personaje lenguado, importantísimo, personaje lenguado. Y Yoso Oba no logra establecer una identidad propia, porque como tiene esta máscara, no logra hacer eso. Y es lamentable. Y aquí aparece un compañero de curso de Yoso que se da cuenta de la esencia de esta de, de este niño Yosoba, de este muchacho ya adolescente, que es Takeishi. El personaje Takeishi le dice en algún momento, cuando hace payasadas, incluso a costa de aporrearse en el suelo, caerse, qué sé yo, le dice Takeishi, lo has hecho a propósito. Uh, y ahí Yoso queda estupefacto y trata de hacer todo para poder estar en buena con este muchachito. Y de alguna manera, luego eh, nos dice de alguna forma que, ¿qué es lo que nos dice Yoso? Utiliza nuevamente una máscara para relacionarse con Takeishi y dice que no va a entender mucho al ser humano, no lo entiende, que le cuesta entender más a las mujeres que a los hombres, por ejemplo, y que en el fondo la sociedad es una sociedad de hipocresía. La sociedad de hipocresía. Y aquí aparece otro punto clave, creo yo, que tiene que ver con la relación de Yoso, de Yosoba, con las mujeres. Y Takeichi le da una predicción, o le da una profecía. Le dice, porque Takeichi sabe que Yoso dibuja, pinta, encuentra más o menos bueno los dibujos, ¿sí? Y sabe que con su actitud payasesca va a tener la gracia o se va a congraciar con las mujeres. ¿No? Las mujeres, y aquí muestran a la mujer japonesa como propensa a la risa, propensa a divertirse y que el hombre la divierta de alguna manera. O me dio por lo menos a mí esa impresión. Y le dice Takeichi que muchas mujeres se van a enamorar de él y que va a ser un gran pintor, un pintor famoso. Y quería ser pintor. Y aquí el padre, pum, la partilla. Admiraba a Vincent Van Gogh, ¿sí? Nunca tuvo apoyo y termina dibujando historietas eróticas en diarios de mala muerte, o no sé si de mala muerte, pero en diarios de circulación local, qué sé yo. Y de alguna forma, con eso se va a lograr ganar la vida. Pero él pintaba en esencia, eh, pinturas con temas muy lúgubres, muy depresivos, muy oscuros, ¿ah? Que en el fondo plasmaban su verdadera naturaleza. La naturaleza de Yosoba, esa naturaleza de infelicidad acumulada por años y años y años, de exclusión familiar, de desamor, de soledad, etc. Y bueno, llega el momento en que este muchacho se traslada a Tokio en búsqueda de su destino, de alguna forma. Y Tokio es como la ciudad del pecado. Quizás se va a presentar como la ciudad del pecado. Una suerte de Babilonia, de Gomorra, no sé, Sodoma y Gomorra, ¿sí?
Y aquí va a conocer a un compañero de la escuela de arte que obviamente que creo que se mete y ahí después, claro, porque su padre quería ser funcionario, no saca los estudios, no saca nada. Y conoce a Masao Oriki. Masao Oriki es un personaje que introduce, que es frío, que es una suerte de calculador, es un personaje que de alguna manera, de alguna manera, es un personaje que lo introduce al alcohol, al tabaco, a las prostitutas, que se sentía bien con ellas, sentía que era un igual con las prostitutas, con esas personas eh, con vidas extremas, etcétera. Conoce las casas de empeño y el pensamiento de izquierda. Osamu Dazai lanza su dardo ahí contra la izquierda y la agrupa en este en esta clasificación de cosas malas que introduce Mosao Oriki a Yosoba. Y Oriki es un personaje que también a su vez vive algo similar a Yoso, pero en el sentido en que están alejados de la vida cotidiana de las personas normales. Y descubre Yoso que estas cosas, el alcohol, el tabaco, todo lo que mencioné, son un método para liberarse de alguna manera del miedo que le tiene a las personas, a la gente. Y la irracionalidad de alcoholizarse, de vivir en la parranda, en los bares, bebiendo, qué sé yo, es una irracionalidad que le produce un cierto placer a él. Entonces luego de pasa el tiempo, estar un par de años metido en esta onda, en este enrollo, o en este rollo digo, eh, conoce a una mujer mayor, Yoso digo, conoce a Tsunetko, que también es una mujer que tiene sus problemas, arrastra su historia, ¿m? Y es una mujer mayor, un poco mayor que él, que también está exhausta de vivir, exhausta de vivir. Y aquí tienen la mala idea de suicidarse entre los dos. Tsuneko lo logra y Yoso no. Y eso, y este punto, aquí es como el quiebre de la historia, el giro trágico, más trágico de lo que ya viene siendo trágica la novela, hacia atrás, en la historia de este personaje. Es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión donde Yoso Oba demuestra primero, surge los primeros síntomas de la enfermedad de la tuberculosis, escupía sangre, lo toman detenido por el hecho del intento de suicidio con la mujer, la policía lo trata pésimo, la policía es déspota, lo atan como un delincuente, lo interrogan más allá de la cuenta y aparece el lenguaje. Este amigo del padre se hace cargo como por misericordia de Yoso y se va a vivir con él. Se va a vivir con él en un cuartucho, qué sé yo. Está vetado por el padre Yoso. Está vigilado todo el tiempo. No puede fumar. No puede beber sake. Después va a beber cosas peores. Que son los nombres en japonés, no me los pidan, por favor. Porque realmente ya los nombres de los personajes me cuestan un poco y el nombre de las bebidas, qué sé yo, y cosas por el estilo más aún. Entonces, está vigilado, no puede fumar, no puede beber, está excluido de la familia y los hermanos por caridad le hacen como una cuota para darle una manutención pequeña, se la envían al lenguado
Más encima el lenguado administra esto y le pasa como lo justito para el pasaje, para, qué sé yo, el transporte público, se mueva, o qué sé yo. Entonces, aquí es donde Yoso va a visitar a su amigo Oriki, ¿sí? Y, y aquí conoce a una nueva mujer. Una mujer amable, una mujer que lo ayuda, que lo lleva a vivir con él, con ella, digo. Tiene una pequeña niña, la mujer, es una periodista, ella es Shigeko, se llama Shigeko. ¿Ya? Aquí es donde tiene un pequeño trabajo como dibujante de historietas, deriva de dibujar historias muy, por decirlo así, eróticas, para ganar miserablemente la plata, pero no ganaba mucho tampoco. Entonces, de alguna forma, hay algún momento en que no confía en ella, se siente que no es merecedor de tanta amabilidad y cree que esa amabilidad de alguna forma no se la merece. Y se va. Y obviamente aparece después otra mujer, Kiyobachi. Kiyobachi es una niña que vive o que trabaja en un bar de... Perdón, Kiyobachi no es el nombre de ella, se llama Yoshi-chan. Yoshi-chan, ahí sí. Yo les dije que era malo para los nombres, sobre todo en japonés. Yoshi-chan. Ella se transforma en la esposa de él. Y se da cuenta que es virgen la niña. eh, la conoce en el bar y vive en la planta alta del bar, cerca de la estación de Kiyobashi, ahí sí, en la estación de transporte público. Y aquí ocurre un hecho donde obviamente cae a la morfina, cae la droga. Aparte del alcoholismo, él le promete que no va a beber, cae la morfina, porque tiene que tomar medicamentos y bueno, de pronto se hace amigo, entre comillas, de una vieja que maneja una farmacia y que ella se compadece de él y le suministra la morfina y otros medicamentos. Él dice que necesita esto para poder escribir, o sea, para poder dibujar bien. Eh, Nuevamente llega después de esto, de esta vida ya que se está conformando y esta nueva adicción, llega Oriki, beben mucha licor, que no es sake, que es otra cosa más barata. Y ahí llega el momento en que su amigo descubre que la mujer de Yoso Ova le está haciendo infiel con un tendedero, con alguien que, un tendero, algo así. Entonces esto lo devasta, ya ni ganas de, de matarse le quedan a Yosoba. Es terrible, es terrible. Realmente da pena la novela y la historia de este personaje. Entonces, él siente mucha culpa. Y aquí aparece el tema de Dios, del cristianismo. No necesariamente habla del catolicismo, pero sí habla del cristianismo. ¿Sí? Y muchas personas creen que la novela, yo creo que muchas personas van a pensar, muchos lectores van a pensar que la novela es de alguna forma anticristiana. Y yo creo que no necesariamente es así. Esto de aquí se lo plantea nuestro amigo del Rincón del Bibliófilo, nuestro amigo Fonch. ¿Sí? Este tema, quizás él pueda leer esta obra rápidamente. Si no lo tiene, la puede descargar, la lee rápido. Y quizás sea interesante saber qué es lo que piensa él también. Pero yo creo que no es necesariamente anticristiana.
Osamu Dazai utiliza de alguna forma el cristianismo como una herramienta para explorar el pecado, la culpa y de alguna forma la alienación que tiene el personaje de Yosoba. Entonces, aquí obviamente está el concepto del pecado, porque en el pecado en el fondo es como toda la idea de la culpa, del pecado, quizás lo muestra como un espejo de la agonía interior del personaje de Yoso. Entonces ahí, obviamente, la idea del pecado, Sumi creo que se dice, ¿ya? Es uno de los elementos clave en la novela, donde obviamente está el pasaje donde discuten con el amigo este juego de palabras, porque buscaban los sinónimos y los antónimos de las palabras, especialmente los antónimos, mientras bebían, qué sé yo, y aparece, dime el antónimo de pecado, y dice la ley, la virtud, y hablan en esos términos, muy reflexiva en ese sentido. Entonces, quizás, de alguna forma, Yoso rechaza la idea de que el opuesto de pecado sea ley o virtud. Lo que dice él, que de alguna manera, eh, para él el pecado no es una transgresión moral, algo así. No es algo que sea una transgresión moral que se pueda lavar fácilmente con el perdón, sino que realmente el pecado es una condición inherente a las personas, como que si ya el pecado original no lo podemos sacar nunca de nosotros mismos. No podemos escapar de esa condición pecaminosa inherente que tenemos, dice Yosoba, de alguna manera. Entonces es una lucha existencial tremenda la que vive el personaje, porque él se siente súper pecaminoso. Se siente pecaminoso, se siente sucio y no siente que Dios pueda ser un Dios que pueda perdonarlo, porque no podía creer en que Dios, porque hasta Dios le tenía miedo, Yoso. No podía creer él, Yosoba, en el amor de Dios. Solo podía creer en su castigo, en el infierno, pero no podía creer en el amor de Dios. Y ahí hay una gran crítica quizás de Osamu Dazai al cristianismo, etc. Entonces de ahí que obviamente el autor tenga una fascinación por la Biblia. Quizás nos muestra a un Yoso, a un personaje principal, como una figura de sacrificio, como una suerte de, no sé, quizás una suerte de Cristo fallido, de alguien que se sacrifica pero fallidamente no logra, digamos, porque Yoso trata de cargar con las culpas, con los pecados, ¿m? Y las fallas de quienes lo rodean. Pero Jesús, en el fondo, se sacrifica para salvar a toda la humanidad. Y Yoso sufre porque no puede pertenecer a la humanidad. Es complicado, súper complicado. Es una alienación, pero terrible, la que vive él. Porque en el fondo se encuentra indigno de ser humano. Y es una marca que él va a llevar. Es una forma de martirio personal, por decirlo así. Entonces no le ofrece salvación a nadie.
ni siquiera él mismo. Él cree que no tiene salvación, ni nadie podría tener salvación. Entonces, claro, aquí podemos ver que hay una crítica o hay una búsqueda de darle una vuelta, una nueva interpretación a la idea del pecado, la culpa, el perdón, del amor y el castigo en el cristianismo por parte de Osamu Dazai. No sé, amigo, eh, está, está compleja la novela, da pena leerla en algunas partes, en general sí da pena, no es recomendable para aquellas personas que estén pasando por un mal momento quizás. Así que nada, por eso quería agradecerle a todos. Suscríbanse a los nuevos que quieran llegar acá por este canal. Denle like para que me ayude a llegar a más personas quizás. Eh, Comenten cosas interesantes como dicen el amigo Fonch. Y nada, pues les deseo que nuevamente que estén muy bien. Y con esto ya me despido por ahora quizás en este año 2025. Si Dios quiere nos vemos en el próximo año ya con un nuevo libro, un nuevo video, una nueva crítica o reseña. Y amigos, amigas, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.